Hola, últimamente ha estado bastante frecuente en mis consultas, ya sea porque me busquen por mascotitas o por ustedes, algún tema que quieran trabajar. El tema de las vidas pasadas, se ha estado presentando bastante el tema de vidas pasadas y bueno, quería entonces aprovechar para contarles mi primera experiencia con el tema de regresión a vidas pasadas. Y voy a comenzar a los que no se acuerdan o a los que no saben todavía, bueno, contándoles un poco de Lili, Lili mi perrita, em, básicamente es a quien yo le debo, la que me enseñó a comunicarme con mascotas, la que me ayudó a comprender la misión de los perritos para con nosotros, de las mascotas para con nosotros, cómo ellos están para ayudarnos a que nosotros no padezcamos de cosas, cómo son nuestro reflejo y demás. Antes de Lili, yo había tenido varias mascotitas, varios perritos que habían muerto de diferentes tipos de cáncer. Y con Lili, ella desarrolló un tumor maligno en la boca. Lili ha sido de las perritas con la que yo más conexión he tenido, o sea, ella ha sido con la que yo mayor conexión he tenido y Lili se enfermó de este tumor maligno en la boca. Se supone que no había tratamiento para el mismo, no teníamos opción ni tiempo. Lili estaba sangrando, le costaba mucho respirar por el tumor. Yo me acosté un día con ella y pregunté, ya tenía alguna experiencia en meditación, pero aún no comprendía muchas cosas. Entonces me acosté, pregunté por qué esto estaba pasando, por qué tantos de mis enanos habían muerto por cáncer, por qué ahora Lili. Y la respuesta que tuve era para que yo no lo padeciera en un futuro, para que yo no tuviera cáncer en un futuro. Y bueno, yéndome un poquito hacia atrás en el tiempo, hace como unos 15, 20 años, lo de Lili fue hace poquito, o sea, hace como 3 años, 4 años, 4 o 5 años. Hace como 15, 20 años, yo empecé a tener ideas un poco extrañas. Yo con bastante frecuencia algo me decía, tenía esta sensación y esta idea de que cuando yo llegara a los 30 y tantos, me acercándome a los 40, yo iba a perder la vista, que me iba a quedar ciega por completo y que iba a tener cáncer. Yo no entendía por qué, no entendía por qué me llegaban estas ideas tan raras, no tenía por qué, o sea, por qué uno se pone a pensar cosas tan raras, decía yo, ¿verdad? Y más que solo el mensaje de que eso me iba a suceder, estaba como la advertencia con el tema de que iba a perder la vista, de que necesitaba empezar a desarrollar más mi intuición y mi capacidad para percibir y orientarme sin los sentidos, sin el sentido de la vista física. De hecho, llegué a ponerme venda en los ojos para tratar de desarrollar ese sentido, esa intuición. Y bueno, entonces cuando Lili se enfermó del tema de la boquita y me dijo esto, me dijo que era para que yo no lo padeciera en un futuro, me dijeron también que era por todo lo que yo había callado durante mi vida, me comprendí y me comprometí con todo mi ser, con todo mi corazón y con toda mi fuerza a que yo solo iba a trabajar, a que yo iba a hacer todo lo que estuviera en mí, todo lo que me fuera posible y más para trabajarlo y sanarlo, para trabajar esto y que si en algún momento tenía que padecerlo, pues entonces, bueno, que pues lo padeciera yo, pero que ya no quería que Lili lo sufriera. Y lo que sucedió es que contra todo pronóstico y lo que me habían dicho los oncólogos, que pues era que no respondía a la quimioterapia, que no se iba a curar, yo conseguí la quimioterapia, le apliqué el primer tratamiento y con el primer tratamiento en menos de una semana desapareció por completo su tumor y Lili me acompañó por varios años más. Más adelante, Lili perdió la vista. Llegó a perder la vista por completo en un ojito y posteriormente perdió la vista por completo en el segundo ojito. Cuando perdió la vista en el primer ojito, yo supe por qué era que lo había perdido, lo que me había pasado en esos días, lo que yo había visto que me había dolido y lo trabajé, pero no recuperó la vista. El ojito sanó porque se había ulcerado. Se le salió el cristalino del ojo inclusive, o sea, se llegó a salir el cristalino del ojo lente y entendí que era porque necesitaba cambiar mi forma de ver el mundo. Necesitaba ver el mundo con amor y compasión y no con juicio. Y cuando llegó a perder la vista en el segundo ojito estuvo 15 días completamente cieguita. Y esos 15 días que ella estuvo cieguita fueron terribles porque Lili no se levantaba, ella no hacía nada, no,
no se movía, pasaba todo el día acostada, estaba triste, estaba deprimida y no quería hacer nada, solo se la pasaba acostada todo el día y yo pensaba que se me iba a morir porque ella no quería vivir. Y entonces yo la entendía, buscaba entenderla y sentir si, pues, lo que debe ser vivir estando uno ciego, y recordaba siempre esa sensación de que estaba ahí, de que a mí se me decía o yo sentía hacía mucho tiempo que yo iba a perder la vista y que en ese momento Lili estaba ciega. Yo sabía que era por mí, yo sabía que era para que no me pasara a mí. Y bueno, en esos 15 días que ya estuve cieguita, estuve buscando más entender, más qué me faltaba, qué no había entendido, qué no había visto. Llegué a entenderlo, lo trabajé y un par de días después Lili recuperó parcialmente la vista en ese segundo ojito. El tema es que Lili era una perrita bastante cero precavida, bastante descuidada, muy loquilla. Era mi lado rebelde que no hacía caso, mi lado descuidado que nada más hacía las cosas, ¿verdad? O sea, es eso que existe, ese es el ladito que tenía yo, ¿verdad? Principalmente antes, pero que uno sabe que ahí existe, solo que ahora uno es más precavido, pone más atención a las cosas. Pero entonces ella recuperó ligeramente la vista y pasó de estar acostada todo el día y no querer hacer nada y no querer vivir, a tirarse y correr por todas partes. Se tiraba de las escaleras, se tiraba de los sillones y se caía, se golpeaba, paraba las patas y pegaba en las paredes, y todo el tiempo estábamos con el corazón en la mano porque veíamos que Lili no hacía por dónde tener cuidado. Por más que le pedían que tuviera cuidado, ella no tenía cuidado con nada, ella no quería andar despacio, quería seguir corriendo como cuando veía al 100%, y entonces se golpeaba con frecuencia. Y hay que estar como Lili, mi pobre bebé, ¿verdad? Venga para chinearla. Pero bueno, entonces eso fue con Lili. Luego sucedió que empecé a tener problemas en las muñecas. Empecé a tener un dolor muy fuerte en las muñecas. Saben que soy veterinaria y pasé 6 meses con un dolor que se incrementaba cada vez más en mis muñecas, hasta el punto de que yo no podía alzar a ningún paciente. Perdí la capacidad para escribir porque me dolía muchísimo, no aguantaba escribir, entonces las recetas las tenía que hacer digitales. No podía pintar, no podía dibujar, manejar la moto. Básicamente ya los últimos días de esos 6 meses se estaba volviendo misión imposible, porque entonces había momentos en los que solo soportaba poner así para sostener el volante, la manivela, ¿verdad? Y bueno, era todo un tema, era súper complicado y el dolor empeoraba y empeoraba, y se me estaban malformando estos huesos, los huesos de aquí, los huesos de los carpos de las muñecas se estaban malformando, se veía. Y bueno, yo en todo ese tiempo, por favor, no hagan eso, no me sigan los pasos en eso. Yo en todo ese tiempo no quise ir a ningún médico, no quise que me hicieran exámenes, porque yo sabía que me iban a tomar radiografías y que me iban a decir esos huesos no están bien. Y eso no va a mejorar solo porque usted quiere que mejore, ¿verdad? Entonces, en parte para no perder la fe, se puede decir así, de que podía mejorar, porque yo sentía que mientras nadie me lo confirmara, mientras nadie me dijera y me mostrara con certeza, sí, sus huesos están así, ¿verdad? Esto no está bien, necesitas tomar analgésicos y antiinflamatorios, o de otra forma, no va a dejar de doler en las muñecas, porque no quería tampoco tomar medicamentos, porque sé que el dolor viene a mostrarme algo, entonces no quiero nada más esconderlo, taparlo. Eso conmigo, con mis enanos yo les doy, si están con dolor yo les doy sus medicamentos, porque ellos no tienen que aprenderlo, sé que soy yo, ¿verdad? Entonces yo sé que el dolor algo me revela, pero además yo sabía que mientras alguien no me lo mostrara, estaba todavía esa parte en mí que creía y sentía que en algún momento lo iba a entender y que en algún momento eso iba a mejorar. Entonces me mantuve esos 6 meses, pues jugándomela como pudiera, pidiéndole ayuda a la gente y demás. Y tuve en ese periodo varias sensaciones como muy extrañas, me llegaban ideas muy extrañas, ya yendo hacia el tema de las vidas pasadas. Me decían que las pulseras, porque yo usaba pulseras como más o menos así de ancho, y cuando no usaba mis pulseras me sentía como que estaba chinga, como que si algo me faltaba.
algo me decía, yo me observaba las pulseras y yo decía, ¿por qué tengo tantas pulseras? Y algo me decía que era como las esclavas, las cadenas de los esclavos. Después en otro momento estaba acostada en mi cama y me vino esta sensación extraña, esta idea de que yo había sido esclava de mi familia en una vida anterior. Había yo intencionado que en algún momento me iba a hacer una regresión, pero no sabía con quién, no sabía cómo, no sabía cuándo iba a llegar el momento, pero estaba ahí como esa sensación de que yo sabía que tenía que irme a una vida anterior. Pero cuando estas ideas me llegaban, como todavía no tenía esa certeza, todavía no confiaba completamente y, ¿verdad? En los mensajes que recibía, todavía dudaba. Entonces yo me quedaba así como, ¿por qué será que tenés que tener ideas tan raras, verdad? ¿Por qué tenés que pensar cosas tan raras? Llegó un momento en el que simplemente me senté a meditar con una persona que acababa de conocer y ahora sé que a veces el sentarse con otra persona a meditar crea como ese canal que le permite a uno ver ciertas cosas. Entonces, donde me senté a meditar sin que tuviéramos que hacer nada, sin que hubiésemos intencionado nada en ese momento, bueno, yo sí tenía esa intención de antes, pero no sabía cuándo iba a suceder ni cómo. Simplemente mis ojos empezaron a moverse en esta dirección inmediatamente y empecé a ver cosas del pasado, de mi niñez, y después me fui a una vida anterior. Y me vi como una mujer negra en Estados Unidos. Me vi en una hacienda, vi la imagen de un hombre que inmediatamente reconocí a pesar de que tenía otro rostro. Ese hombre era mi papá de esta vida. Y no les puedo explicar la sensación de terror en esa meditación, en ese momento. Cuando yo vi esa imagen, me inundó una sensación de terror y empecé a llorar y temblaba muchísimo. Luego lo vi golpeándome contra las paredes, haciéndome daño, y aunque no lo vi, sabía que me había violado. Quedé embarazada, tuve un bebé, lo vi luego de unos 4 añitos, y cuando él tenía como esa edad, me colgaron, me ahorcaron. Y en esa vida los que estaban era quien es mi papá de esta vida, ahí era mi amo, quien es mi mamá de esta vida era su esposa y quien es mi hermana de esta vida era una niña, era su hija, la de ellos dos, era una niña chiquita y yo la cuidaba. Curiosamente, y son cosas que uno dice, son cosas de niños, cuando nosotros éramos muy pequeñitas, tengo otro hermano, por cierto, mayor y él no estaba en esa vida. Cuando nosotras éramos pequeñitas, a mi hermana le daba por decirme, usted es una negra fea, me decía todo el tiempo. Era una niña chiquita, pero eso era lo que me decía y yo nunca entendía por qué me tienen que decir esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, cuando vi esa vida me quedé como, ok, bueno, entonces sentí y experimenté mi muerte en esa vida intensamente en ese momento de esa meditación. El cuello se me empezó a ir hacia arriba y por no sé cuánto tiempo fue, pero fue un tiempo largo, lo suficiente para que la persona que estaba enfrente mío se asustara. Dejé de respirar porque sentía verdaderamente cómo me estaba asfixiando, cómo me estaba ahogando y lloraba, pero no lloraba porque me iba a morir, lloraba porque no iba a volver a ver a mi hijo, a ese niño que era mi hijo y que era hijo de ese señor. Con el tema de la regresión quiero que sepan que no necesariamente es así, o sea, no necesariamente lo van a vivir con la intensidad que yo lo viví. Uno se puede desidentificar con el momento y observarlo sin la necesidad de sufrirlo como yo lo sufrí. Yo lo estaba sufriendo, pero era consciente de que si yo abría los ojos, yo podía salir de ahí, pero yo me dejé llevar por completo y me permití sentir por completo lo que estaba sucediendo y por tanto me estaba costando mucho salir de ahí, pero al mismo tiempo tampoco estaba esforzándome demasiado porque estaba viendo lo que estaba pasando, lo estaba sintiendo, lo estaba experimentando, me dolía mucho. La tristeza principalmente era lo que más me dolía. Y bueno, de aquí quiero comentarles también, no voy a entrar en mucho detalle, pero desde que yo nací, desde que yo era una bebé, mi mamá me dice que ella y las otras personas que estaban cerca y me veían
siempre se preguntaban por qué cuando mi papá me alzaba yo me ponía roja, morada, no respiraba y lloraba y lo empujaba, ¿verdad? Yo nunca quería que él me alzara, no quería que estuviera cerca de mí. Yo nunca he tenido una conexión con mi papá, nunca me he llevado con él y ha sido gran parte del tema que he tenido que trabajar y el tema con la garganta y todo. Comprendí que tanto el tema de la garganta, que por cierto me ha tocado trabajar muchísimo, no es que lo he trabajado una sola vez, es que lo he trabajado durante años y cada vez que yo lo trabajo, cada vez, porque lo que hago es comunicarlo, es decirlo en voz alta, porque mi tema era no comunicar lo que yo estaba sintiendo, no comunicar mi dolor, no comunicar lo que yo sentía, entonces se me quedaba todo aquí. Cuando yo conscientemente busco sacar algo, busco decir algo que me doy cuenta, porque son todos muchísimos años en los que estuve guardando cosas, entonces empiezo a decirlas, la garganta se me tensa muchísimo, me duele muchísimo y se me cierra. La sensación es como si me fuera a asfixiar en esos momentos. Así de mucho me duele, se me tensa y se me cierra. Inclusive cuando llegué a hacer el trabajo de la ayahuasca, la ceremonia de ayahuasca, aunque ya tenía años trabajando con ese tema, ahí también salió un montón y el dolor de la garganta era terrible y las ganas de gritar eran terribles. Y todavía, a pesar de que ya el dolor no es, a mí nunca me duele, el dolor no es tan intenso y yo tenía las glándulas como así gigantescas y las glándulas ya prácticamente son completamente normales y las tuve gigantes por años, por muchos años y ya no, pero todavía si yo me guardo algo que no digo, algo que me molestó, algo que me dolió y me lo guardo por varios días, en el momento en que yo llego a decirlo todavía me duele y se me tensa la garganta, pero ya no tan exagerado, ya no siento que me voy a ahogar. Entonces, ese tema de la garganta venía de esta vida, de muchísimos años de guardar resentimientos, de guardarme cosas, de no poder decirlas porque no me permitía decirlas mi papá en esta vida y en esa otra vida de lo que yo sufrí y de que me ahorcaron, ¿verdad? Ahí estaba todo relacionado. Y ya no siento ni que me voy a quedar ciega, ni que me va a dar cáncer. O sea, ya sé que yo lo he trabajado mucho, lo he trabajado lo suficiente como para que esa energía saliera, sanara. Y gracias a Lili y a que me permití recibir sus mensajes y a que no me rendí, no me he rendido en el sentido de que lo he trabajado y por años, tengo años trabajando y ya sé que el trabajo es por siempre. Ya no me peleo porque yo sé que a veces uno y ustedes también se pueden llegar a preguntar cómo es posible que tengo tanto tiempo trabajando, que trabajo cosas y siguen saliendo más cosas para trabajar y entonces uno puede llegar a pelearse. Yo llegué a pelearme en algún momento con mi proceso, pero me peleé por muy poquito tiempo, eso como un ya estoy harta, ¿verdad? Ya no quiero más. Y después unas semanas después uno dice, ok, está bien, ¿qué es lo que no estoy entendiendo? Bueno, no estoy entendiendo que tengo que soltar la presión y las expectativas de cómo tiene que ser, de en qué momento se tiene que ver el resultado. Sé que todo lo que estoy haciendo está dando fruto y que en algún momento lo veo y lo siento, ¿verdad? Entonces he trabajado por mucho tiempo, por muchos años y a veces está uno aquí y a veces está uno aquí y a veces está uno aquí otra vez y en este punto ya puedo decir que tengo bastante tiempo de estar aquí. O sea, que uno va fluctuando cada vez más cerca del centro y de la estabilidad. Nunca vamos a estar completamente estables y siempre vamos a tener altibajos, pero ya los altibajos no son aquí ni aquí. Y nosotros a veces creemos que el camino es recto y el camino nunca es recto, no es recto, es una espiral ascendente. Vamos sanando, mejorando y creciendo, pero hay cosas que se repiten, hay patrones, ¿verdad? Hay ciclos también que se van repitiendo en los que cada vez vamos viendo y sanando cosas con mayor profundidad. Y no hay que rendirse, no va a llegar nadie, no es, o sea, si lo idealizamos y pensamos que en algún momento va a llegar y vamos a ver un arcoíris gigante y va a bajar alguien y nos va a decir, ya, trabajaste todo lo que tenés que trabajar, no tenés que trabajar nada más en esta vida. No es cierto, yo no creo que uno pueda llegar a un momento en la vida en el que no tenga que trabajar nada, porque la vida es aprendizaje, venimos a esta vida a aprender y aprender es parte de él, o sea, es crecer, es sanar todo lo que
Tenemos que sanar de esas vidas, todo el dolor que hemos guardado, de las vidas pasadas, de lo que arrastramos. Y es desaprender también un montón de cosas. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles, mi experiencia con mi primera regresión, cómo se relacionaba con las cosas que yo sentía hacía muchos años, con lo que Lili sufrió, con lo que Lili me mostró. Y Y recomendarles eso, que no se pongan tanta presión, que no se pongan tanta expectativa, ni idealicen el proceso. El proceso, la sanación no es bonita, el proceso de sanar no es bonito. Hay que enfrentarse a todo lo que duele, a todo lo que no he querido sentir antes, a todos los demonios que estamos ahí tapando, ¿verdad? A todo lo que hemos estado tratando de meter debajo de la alfombra y eso duele. Pero en algún momento nos vamos a ver hacia atrás y vamos a ver todo lo que hemos crecido y todo lo que hemos avanzado. Entonces, si estamos viendo de hoy para ayer y para hace un mes lo que trabajé, no lo veo, pero entonces véase hacia más tiempo para atrás y va a ver que sí hay una gran diferencia entre quién es uno en este momento y quién era uno hace 2 años, hace 5 años o hace 20 años, ¿verdad? Todo ese proceso, todo lo que uno ha trabajado, se ve y se siente. Así. Y se me olvidó algo muy importante entonces con el tema de la regresión. Después de que yo vi eso en esa regresión, el dolor de las muñecas empezó a ceder muchísimo hasta que un par de semanas después tuve un sueño en el que me desperté con un dolor sumamente intenso y lo que yo vi en ese sueño es que otra vez me veía como la mujer negra. En ese momento estaba bajando de un barco, tenía las cadenas en las muñecas y un hombre agarró las cadenas y las jaló tan fuertemente hacia abajo que me fracturó las muñecas y me desperté de ese sueño con un dolor tan fuerte que no desapareció en las horas siguientes, que no desapareció en los días siguientes, me volvió a doler mucho más de lo que me dolía antes, hasta que comprendí que yo estaba manteniendo vivo ese dolor, esa energía de esa vida anterior y de esa sensación de haber sido esclava con mis pulseras. Eran la representación energética de la esclavitud, así que me tuve que quitar las pulseras con la intención clara de que me estaba quitando las cadenas de esa vida, que yo en esta vida era libre, que iba a continuar trabajando con mi sensación de libertad. Y ahora sí, desapareció el dolor por completo, nunca más he vuelto a tener dolor en las muñecas. Y ya no tengo deformes los huesos tampoco.